Ya. ¿Se escucha muy fuerte ese ruido ambiente, Martina? ¿Me No, puede? profe, de hecho no se escucha nada. Ah, ya, qué bueno. Es que estoy así como encima del computador para que se escuche más mi voz que el ruido ambiente. Perfecto, entonces. Entonces hoy día, como les comentaba, vamos a partir eh, una unidad nueva que se llama Sanidad en Hortalizas, Sanidad Vegetal, ¿ya? O también se reconoce como fitosanidad. Bueno, quiero saber ahora si alguien me puede avisar si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, Sí, profe, profe. sí se ve. Ya, gracias. Entonces hoy día vamos a partir la unidad 4 que habla del concepto de sanidad. Para ustedes, chiquillos, ¿qué indica este nombre? Sanidad. ¿Alguien me puede, así en simples palabras, comentar qué significa para ustedes que yo hoy día les hable de un concepto de sanidad en hortalizas? Chicos, necesito interacción de su parte, por favor, para que esto no sea tan aburrido, ¿ya? ¿Qué ¿Puede ser significa? como la salud o no? Ya, sí, como la salud de las hortalizas, me imagino. Y salud, en ese caso, ¿qué significaría para una hortaliza? Como que esté en buenas condiciones. Sí, ¿no es cierto? Que se desarrolle en buenas condiciones, digámoslo, como el desarrollo en sí de la hortaliza que ustedes van a desarrollar, ¿no es cierto? Que quieren cosechar, quieren que esto crezca, ¿no es cierto? En perfectas condiciones, debe estar sano. Y eso es sanidad. ¿Qué es sanidad? Que crezca, ¿no es cierto? Bajo las mejores condiciones de alguna manera. Y es por eso que cuando hablamos de sanidad de las hortalizas, vamos a tener que hablar de plagas, vamos a tener que hablar de enfermedades. Si esa sanidad es del 100%, no van a existir plagas, no van a existir enfermedades, ¿ya? Si esa sanidad se ve de alguna manera alterada, va a estar alterada principalmente por algunos patógenos, ¿ya? Y en este caso, algunos de los patógenos, como dice acá, los aprendizajes que vamos a ver en esta unidad van a estar relacionados con las plagas, con enfermedades que lleguen a afectar la producción agrícola, ¿ya? Y vamos a ir viendo de qué manera podemos ir resolviendo estos problemas, ¿no es cierto? Observando, por ejemplo, síntomas, observando situaciones a nivel, por ejemplo, tecnológico, cómo podemos nosotros, por ejemplo, gestionar de alguna manera algún plan para controlar estas plagas. Antes de controlar, debemos reconocerlos, ¿no es cierto? Debemos saber cómo son y cómo podemos de alguna manera controlarlos. Y es por eso que debemos pensar, ¿no es cierto?, que, como dice el título, el mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos en un ecosistema. Un huerto de hortalizas va a crecer y va a desarrollarse en un ecosistema, ¿ya? En este ecosistema conviven diferentes tipos de organismos. En general, poblaciones de insectos, bacterias y hongos podrían llegar a ser benéficos para el desarrollo de las plantas, ¿ya? Cuando estos organismos, ¿no es cierto?, los consideramos benéficos. Cuando, por ejemplo, hablamos de polinización, ¿ya? Hablamos de polinización y hablamos que los insectos son positivos. Hablamos, por ejemplo, de bacterias que fijan el nitrógeno en el suelo. El nitrógeno que no es absorbible fácilmente por las plantas, es absorbible por bacterias. Estas las dejan disponibles para las plantas y esas bacterias son benéficas. Por lo tanto, ahí tenemos otra población, ¿no es cierto?, de organismo que es benéfico. También hay hongos que pueden considerarse como benéficos.
como las llamadas micorrizas, ¿no es cierto?, que cumplen, ¿no es cierto?, con ayudar a la planta a expandir su territorio. Es como la fotografía que ustedes ven ahí, ¿ya? Una parte, ¿no es cierto?, que esta parte de acá, en la que vemos mucho más sin desarrollo radicular, es un área, o sea, es un ejemplo de cómo se vería una raíz, por ejemplo, sin la acción de este hongo micorriza. Y al otro lado, ¿no es cierto?, esta asociación de hongos, ¿no es cierto?, con las raíces que reconocemos como micorriza, ¿no es cierto?, que este desarrollo, que el hongo vive en la raíz, ¿no es cierto?, pero es capaz de ayudar a esta planta a expandir su territorio. Por lo tanto, en ese caso, este es un hongo benéfico. Y también, ¿no es cierto?, podemos hablar que si bien existen organismos benéficos, también hay algunos que no son benéficos y generan muchas condiciones de tipo adversas y negativas para el desarrollo de nuestras plantas. En este caso también vamos a encontrar poblaciones de insectos, hongos, bacterias que se alimentan de nuestro cultivo, ¿no es cierto? Y nosotros vemos de alguna manera afectada nuestra producción, ¿ya? Enemigos externos de los cultivos. ¿Por qué enemigos externos de los cultivos? Porque finalmente estos organismos nos generan un daño en nuestros cultivos. Y es por eso, ¿no es cierto?, que hablamos de enemigos, patógenos, que afectan en este caso y alteran la sanidad de nuestro cultivo, en este caso de las hortalizas, ¿ya? Estos enemigos, como lo vemos acá, se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Estos dos grandes grupos, uno se le llama el enemigo, ¿no es cierto?, que nos genera un daño parasitario, y el otro enemigo que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestros cultivos, se consideran generadores, ¿no es cierto?, de daños no parasitarios, ¿ya? En este caso, los ejemplos que podemos dar, ¿no es cierto?, de daños parasitarios son todos aquellos daños que son provocados por la acción de algún organismo vivo. En este caso, ¿no es cierto?, puede ser animal, vegetal, hongo, bacteria, que vive, ¿no es cierto?, y parasita una planta, en este caso, ¿ya? La ocupa como un huésped. Y tenemos el daño no parasitario, que en este caso está causado principalmente por causas fisiológicas, por ejemplo, internas a la planta, y también accidentes meteorológicos, que en este caso, por ejemplo, son las heladas, son la caída fuerte de, a veces, granizo que rompe nuestras hortalizas, ¿ya? Y en general también podemos sumarle a este daño no parasitario un exceso o carencia de algún nutriente, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, por un mal manejo. Una gran pregunta que siempre, ¿no es cierto?, irradia un poco de esta materia es qué es plaga y qué es enfermedad. ¿Por qué los tratamos de manera diferente? ¿Ya? Si ustedes ven la fotografía, podrían decirme inmediatamente que, por ejemplo, lo que está abajo es una plaga, ¿no es cierto? Es una plaga. Y lo que está arriba, ¿qué es? ¿Una plaga o una enfermedad? ¿Qué creen ustedes? Yo no veo plaga porque para mí a lo mejor yo diría plaga lo asocio a un insecto, a una araña, a un organismo, ¿no es cierto?, que se mueve. A eso asocio yo, por ejemplo, una plaga. En ese caso, ¿no es cierto?, como dice acá el Christopher, dice una enfermedad, ¿no es cierto? En este caso, sí, la Tiare también dice una enfermedad. El David dice, se quemó con el sol. Es una enfermedad, ¿no es cierto? Es un daño que nosotros observamos que es un daño fisiológico, porque todos ustedes coinciden en que ese daño es un daño de los tejidos, ¿no es cierto? En general, algo, por ejemplo, le pasó a esa célula, algo le provocó esa alteración, ¿ya? Cuando vemos que el daño está asociado
a a una alteración a nivel, por ejemplo, celular, como lo que ven ahí ustedes en ese pimiento, es un daño que generalmente está ocasionado por un origen parasitario, que podría ser un hongo, o también, por ejemplo, como dicen acá, como dijo David, que puede ser, ¿no es cierto?, por alguna acción meteorológica también. Puede haberse una helada y se quemó. ¿Podemos ver esas enfermedades en el microscopio? Sí, sí, por ejemplo, es un hongo, dependiendo de cómo esté el ciclo del hongo, se pueden observar, por ejemplo, nuestra idea de un práctico que teníamos era hacer una prueba de colonizar, ¿no es cierto? En este caso, con algún hongo y ver en una placa Petri una muestra, ¿ya? Que podría ser eso, para que lo veamos en el microscopio, ¿ya? Cómo se ve la población, por ejemplo, de ese hongo si fuese, por ejemplo, un mildiu, por ejemplo, si fuese botritis, ¿ya? A lo mejor, por ejemplo, partió siendo un hongo y terminó, por ejemplo, afectándose por una bacteria. No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero lo que coincidimos es que es, se observa, ¿no es cierto?, como una enfermedad, algo que afectó en la fisiología y en el metabolismo de ese pimiento, ¿ya? Sin embargo, lo que vemos abajo, podemos definir fácilmente qué es una plaga. ¿Por qué es una plaga? Porque es una agrupación de animales de una misma especie que se alimenta de la planta, ¿ya? Es fitófago y, ¿no es cierto?, además genera un daño que muchas veces se traduce en pérdidas económicas. Y así es como se miden las plagas. Hay plagas con las cuales nosotros podemos sobrevivir muy bien, ¿no es cierto? Porque de alguna manera están, pero el daño que me generan es tan poco que en realidad yo no lo considero ni plaga, ¿no es cierto? Si es que estoy en el campo. Sin embargo, cuando yo ya la considero plaga como concepto de plaga, es cuando a mí me genera una pérdida económica, ¿ya? Y eso es súper importante que lo mencionemos. Recordemos que el huerto es una condición de agroecología. Hay una gran cantidad de microorganismos que, si bien están presentes, a mí no me generan un daño económico. Pero si uno de esos animales que están ahí, en esa agrupación, ¿no es cierto?, de ese ecosistema del cual estamos hablando, se altera y sobrepasa sus umbrales, ¿no es cierto?, a mí me va a generar una pérdida superior económica. Por lo tanto, yo ahí estoy hablando de una superación y de un umbral económico. Cuando una agrupación de animales me genera a mí un daño, una pérdida económica, o sea, una pérdida por sobre un umbral económico, o sea, yo ya me resiento el bolsillo finalmente, eso es una plaga para mí, ¿ya? Y una plaga debe controlarse, ¿ya? En este caso podemos ver un diagrama, ¿no es cierto?, un esquema acá, en donde se pueden visualizar algunos agentes causantes de daños parasitarios. Recordemos que teníamos dos tipos de daño. Tenemos este daño que tiene que ver con los daños parasitarios y otros daños que tienen que ver con daños no parasitarios, ¿ya? En este caso vamos a hablar de los daños parasitarios, que está muy relacionado con las plagas y con las enfermedades, ¿ya? Los no parasitarios, recuerden que tienen que ver con daños por desnutrición, daños por clima, por meteorología, por afectación, por ejemplo, por competencias con malezas también, que lo vamos a ver, ¿ya? Pero en este caso nos vamos a concentrar en los daños causados, ¿no es cierto?, por agentes parasitarios. Y en este caso vemos, ¿no es cierto?, que estas plagas y enfermedades las podemos distribuir de distintas maneras, ¿ya? Tenemos primero los parásitos animales, en donde encontramos insectos, ácaros, nematodos, moluscos, miriápodos y vertebrados. Los vamos a ver más adelante, ¿ya? Que no les parezca raro los nombres. Luego tenemos los hongos, bacterias, virus y algunas especies fanerógamas, que también las vamos a ver más adelante,
¿ya? En este caso, los parásitos animales, fíjense que están prácticamente todos asociados a plagas. Sin embargo, los que están acá en verde, como hongos, bacterias, virus y fanerógamas, están un poco más asociados quizá a enfermedades. Bueno, las fanerógamas no, pero las vamos a ver más adelante, ¿ya? Las imágenes que ven acá, solamente para que no se queden con la duda, por ejemplo, acá tenemos un hongo, ¿no es cierto? Un hongo en un zapallo. Acá tenemos tomates con virus, ¿ya? Acá vemos un pulgón que se lo está comiendo una chinita, ¿no es cierto? Que es un controlador biológico del pulgón. Y acá, ¿no es cierto? Tenemos no me acuerdo cómo se llama esta especie, pero, ¿no es cierto? Es un insecto que pone huevos en la superficie de las bayas, así como lo ven aquí, y se desarrolla, ¿no es cierto?, comiendo todo el interior del fruto, en este caso, ¿ya? Si nos ponemos a observar, ¿no es cierto?, acá tenemos una hoja en donde podemos observar puntitos blancos abajo. Esos puntitos blancos ya nos indican a nosotros que hay un organismo viviendo ahí. Algo hay. Pueden ser huevos, pueden ser a lo mejor un organismo que solamente podemos ver al microscopio, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que abrir un poco la mente y tener un poder de observación de nuestro cultivo. Es muy bueno que ustedes, por ejemplo, antes de ver síntomas en las hojas, puedan ver el organismo, ¿ya? Y eso es solamente observación. Generalmente cuando hablamos de plagas, las plagas están asociadas a insectos y ácaros, ¿ya? Que son como los dos animalitos, en este caso, grupo de animales que están asociados, ¿no es cierto?, a estas plagas. Estos se alimentan de alguna de las estructuras de las plantas, principalmente chupando la savia o comiendo tejidos vegetales que son blanditos y tiernos, ¿ya? Y de no encontrarse a tiempo, ¿no es cierto?, generarían muchísimo daño y muchas pérdidas con bastante umbral económico, ¿ya? En un manejo agroecológico, en este caso cuando hablamos de la agroecología, es tratar, ¿no es cierto?, de generar siempre un equilibrio en el sistema, ¿ya? Tratando de alguna manera preservar la naturaleza, ya que recordemos que existen controladores biológicos que en muchos casos nosotros, ¿no es cierto?, eliminamos cuando utilizamos mucho agroquímico, por ejemplo. Si hablamos de agroecología muchas veces, es un concepto en el cual nosotros respetamos, ¿no es cierto?, la ecología del sistema, respetamos el equilibrio del sistema en donde nuestra planta va a crecer, ¿ya? Tratando, ¿no es cierto?, de prescindir de agroquímicos, lo que muchas veces, ¿no es cierto?, se hace bastante difícil. El Christopher nos dice acá, profe, en las parras de la casa de mi abuela le sale un gusano que forma una tela de la uva y las contamina. ¿Cómo se puede controlar esa plaga? Bueno, esa plaga, si tú me dices que es común y se pierde bastante de uva, puede ser una plaga que es bastante agresiva en la vid. Es una plaga cuarentenaria que se llama Lubesia botrana. Es una polilla y lo que causa en este caso la mayor pérdida es el gusano, ¿no? Porque más o menos para que entendamos cómo funcionan estos insectos, la primera etapa en la cual generalmente se diferencian al menos 3 o 4 etapas. La primera es huevo, segundo larva, tercero puede existir o no, y se llaman ninfas, ¿ya? Que es un estado, por ejemplo, adolescente del adulto, ¿ya? Y luego una cuarta etapa es el adulto, ¿ya? Principalmente tenemos esas 4 etapas. En algunos casos se suma una quinta etapa que está entre la larva y el adulto y que se llama pupa, un estado pupal, ¿ya? Si nosotros observáramos el desarrollo de cada una de estas etapas, veríamos que la etapa que más genera daño
es el estado de larva. Ese es el estado en general de las plagas en las cuales vamos a observar la mayor cantidad de daño, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, el burrito genera mucho daño cuando es adulto, porque come tejido vegetal. Pero, por ejemplo, las polillas, como la que nos menciona en este caso el Christopher, que es una polilla que pone un huevito, ¿no es cierto?, en el grano y comienza a hacer un hoyito, y cuando deja esta tela es para protegerse y para pasar al estado adulto y convertirse en polilla, ¿ya? En ese caso, la larva es lo único que genera el daño, porque la polilla no genera daño. La polilla solamente llega a su estado adulto para generar descendencia, para reproducirse, para nada más, ¿ya? Y en algunos casos nos ayuda a polinizar, pero la polilla ya no come, porque su estado bucal, su sistema bucal que tiene, no genera daño, porque en este caso las polillas tienen una boca, ¿ya?, que es como la de las mariposas, no tiene, no come, no muerde, ¿ya?, como los ácaros, por ejemplo, o algunos pulgones que chupan en su estado adulto, ¿ya? En este caso la polilla, como es una polilla en su estado adulto, no solamente llega a su estado adulto para reproducirse, para nada más, ¿ya? Y el estado larval es el que genera daño. En otros insectos, como el burrito, como les digo yo, el estado adulto genera mucho daño. En otros casos, por ejemplo, el pulgón en sus estados ninfales y de adulto es cuando más genera daño, porque se alimentan de mucho fluido que está en los tejidos vegetales. Y de esa manera, ¿no es cierto?, bajan el vigor de las plantas, transmiten enfermedades, transmiten virus, ¿ya? Entonces, por eso se vuelven mucho más preocupantes cuando existen en estos lugares. Y cuando a veces abusamos de, por ejemplo, plaguicidas, rompemos estos equilibrios agroecológicos, ¿ya? Y ahí, cuando hablamos de este manejo agroecológico, hablamos, por ejemplo, de un control, ¿no es cierto?, de plaga, que tiene que ver mucho con los controladores biológicos, ¿ya? Para ello, ¿no es cierto?, se utilizan distintas plantas muchas veces que nos pueden ayudar también a conseguir que muchos de estos parásitos, ¿no es cierto?, insectos, ácaros, los que sean, puedan salirse a partir de algunos repelentes naturales. Algunos repelentes que se utilizan, por ejemplo, están relacionados con el ajo, con la cebolla, ¿ya? Con el tabaco y hacer infusiones de tabaco, hacer infusiones con ají, con paico, entre otras muchas más hierbas, por ejemplo, también en algunos casos con ortigas, ¿ya? Que de alguna manera lo que genera, ¿no es cierto?, es un repelente natural. Y en algunos otros casos atraen insectos benéficos que nos pueden ayudar a combatir, por ejemplo, otras plagas. Entonces tenemos que conocer un poco de eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de enfermedades, en general las enfermedades van a ser provocadas por hongos, bacterias y virus, ¿ya? Entre los más importantes. En el huerto familiar, ¿no es cierto?, cuando tenemos un huerto en casa, es un poco difícil a veces realizar un control tan definitivo, por ejemplo, de una plaga, ¿ya? Ya que algunos químicos que se utilizan para controlar, en este caso, plagas, son de acción de contacto. Uno los aplica, ¿no es cierto?, y estas enfermedades pueden combatirse. Pero una vez que estos comienzan, generalmente cuando uno ve una enfermedad asociada a un cultivo, lo que uno intenta es eliminar los tejidos que están contaminados con las enfermedades, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se busca siempre en un huerto, en un cultivo, es prevenir enfermedades, ¿ya? Todas las labores que yo voy a hacer en beneficio a mi cultivo va a ser con el objetivo de prevención, porque el control muchas veces se vuelve un poco más difícil, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de control, vamos a tener distintas metodologías de controlar plagas y enfermedades. ¿Ya? Tenemos principalmente, por ejemplo, una lucha que está relacionada con temas biotécnicos, ¿ya? Que son aquellas formas de control en donde se utilizan sustancias naturales de origen orgánico o sintético que pueden, ¿no es cierto?, generar de alguna manera un cambio en el comportamiento de los insectos de tal manera de, ¿no es cierto?, generar como un desajuste en el metabolismo de las plagas y enfermedades. Y el Christopher acá me preguntaba, ¿no es cierto?, por este insecto que tiene, en este caso, la plaga que tiene la parra. Esta plaga, que se llama Lobesia botrana, si es que no me equivoco y es esa, es que es muy común en las vides y en las parras, se trata bastante con este producto. Se hacen como luchas o controles de tipo biotécnico, en donde se utilizan atrayentes, ¿no es cierto?, feromonas, que confunden a los machos, y de esta manera, ¿no es cierto?, al confundir al macho, este macho no se encuentra con la hembra y no existe una reproducción. Y de esa manera se corta el ciclo de la reproducción, ¿ya? También, pensando en la lobesia que dice Christopher, hay algunos químicos, ¿no es cierto?, que actúan directamente como plaguicidas y se llaman, en este caso, larvicidas, ¿ya? Y que se aplican, ¿no es cierto?, en estado de larva. Por ejemplo, ahora, muy pronto, ya se tienen que hacer las primeras aplicaciones del herbicida para la lobesia botrana, ¿ya? Principalmente porque el primer vuelo ocurre en octubre, más o menos, del adulto. Ese adulto, si se logra reproducir, ¿ya?, en un mes más, vuelve a tener larva, la vid, y ya afecta, primero afecta, ¿no es cierto?, a los brotes, después afecta al estado de cuaja de la vid y al final, en la tercera generación, va a estar afectando el estado maduro de la fruta. Dice acá David, dice, profe, yo estuve leyendo sobre polietilenos y allá en Israel descubrieron que los insectos, su visión está relacionada con una franja y que generaron una lámina que filtra esta franja, evita la visión del insecto ya en la zona cubierta. Ya no había visto eso, ¿ya? Generalmente bueno, igual se asocia muchas veces a algunas franjas de colores, que no sé si ustedes lo han visto, pero hay una relación con los colores más vivos como atrayentes. Entonces les ponen sustancias atrayentes como feromonas y colores atrayentes y de esa manera, ¿no es cierto?, atrapan una gran cantidad de insectos, ¿ya? Y es ahí cuando hablamos, por ejemplo, de estas sustancias atrayentes, antiapetentes, entonces ellos, por ejemplo, no comen, repelentes, esterilizantes, que las hembras, ¿no es cierto?, quedan estériles, entonces no producen descendencia, feromonas, que se ocupan para confundir a los machos y no encontrar a las hembras. Entonces, esa lucha tiene que ver con la biotécnica, relacionar la nueva tecnología con temas biológicos, ¿ya? Decían acá, le decían antivector, pero no logré encontrar más información. La verdad es que encuentro que es súper avanzada quizás esa información y quizás por eso no hay mucha. ¿Ya? Yo creo que si estuvieras interesado podrías encontrar un poco más. De hecho, hoy día hay una, hay una charla de sanidad vegetal que se llama, les voy a compartir el link porque creo que están haciendo esta charla varias veces por semana. Se llama Manejo de enfermedades bacterianas en hortalizas y frutales. ¿Ya? Les voy a enviar el link. Yo me quería inscribir, no lo he logrado todavía porque no he tenido el tiempo,
Así que no tengo más antecedentes como para mostrarles, pero al menos les pueden ver el link y pueden ir viendo cómo inscribirse. Luego tenemos, ¿no es cierto?, una lucha que está relacionada, o un control, ¿no es cierto?, que está relacionada más bien con acciones físicas, ¿ya? Cuando hablamos de acciones físicas, utilizamos métodos principalmente, por ejemplo, como radiaciones, radiofrecuencia, ¿ya? Por ejemplo, cualquier tipo de, por ejemplo, en este caso las radiaciones infrarrojas, muchas veces cuando el insecto está expuesto a estas radiaciones, lo que hacen de alguna manera es cambiarles el ciclo fisiológico. Entonces, por ejemplo, no se desarrollan igual que los otros adultos, por lo tanto quedan de alguna manera en otros ciclos, ¿ya? Confunden, por ejemplo, tienen problemas de esterilidad, generan esterilidad. En este caso, confunden los vuelos también, ¿ya? Y en este caso también se ocupan, ¿no es cierto?, en algunos casos, confusores de colores, como decía, ¿no es cierto?, acá nuestro compañero, y David, que lo que hacen de alguna manera, ¿no es cierto?, estas radiaciones de infrarrojo, es cambiarle la onda, acortarle en este caso la longitud del día, para cambiarle muchas veces estos ciclos biológicos y confundir también colores, ¿no es cierto?, y ocupan atrayentes, ¿ya? Otra lucha y otro control que existe de distintas plagas y enfermedades es la lucha constante, pero a nivel genético, ¿ya? En este caso, lo que se busca muchas veces es seleccionar variedades resistentes a enfermedades y muchas veces más resistentes también a algunas condiciones de plaga, ¿ya? Principalmente entonces acá hay una lucha a nivel genético, ¿ya? Hay mucho problema también con esto desde el punto de vista que se asocia que la genética produce, ¿no es cierto?, algunos problemas también en los consumidores, ¿ya? Así que aquí hay una controversia bastante particular con lo que es la lucha genética. Sin embargo, hay que aceptar que esta lucha también genera, ¿no es cierto?, algún tipo de variedades que son bastante resistentes y bastante también efectivas en, por ejemplo, resistencia a enfermedades, resistencia a condiciones meteorológicas, ¿ya? Por lo tanto, también es algo que ayuda bastante en lo que es el control en plagas y enfermedades. Sin embargo, tenemos algo mucho más natural, que son las prácticas culturales. A través de las prácticas culturales también podemos, ¿no es cierto?, controlar plagas y enfermedades. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, métodos bastante antiguos, con los cuales en general la gente en el campo se bate bastante bien, ¿no es cierto? En general están basados en experiencias anteriores que generalmente han impedido o han aminorado, en este caso, algunos ataques de plagas y enfermedades, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, podemos elegir épocas de plantación que son más benevolentes para el cultivo, recolección más precoz, cuando los tejidos todavía no se han visto afectados por las plagas, podemos cosechar antes, podemos hacer rotación de cultivo, en este caso, para no propagar, para no aumentar las plagas en un suelo, ya que sabemos que hay algunas plagas que prefieren, por ejemplo, las cucurbitáceas, prefieren las brasicáceas, ¿no es cierto? Prefieren, en este caso, las liliáceas. Entonces, así les cortamos el ciclo. No podemos poner papa todos los años porque sabemos que vamos, ¿no es cierto?, a propagar los hongos del suelo que pueden afectar a la papa, ¿ya? Entonces, así, si le vamos cambiando los cultivos, vamos cambiando de alguna manera y vamos cortando los ciclos de las plagas y de las enfermedades también. Y así, ¿no es cierto?, podemos ver distintas prácticas culturales con las cuales podemos nosotros relacionarnos con el control de plagas y enfermedades. Es importante mencionar que en enero del 2019 ya se hablaba, ¿no es cierto?, a partir del cambio climático, de un cambio que viene, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista de la sanidad vegetal, ¿ya? Y dice este artículo de Red Agrícola en enero del 2019 que aparentemente la evolución del clima está siendo cada vez más favorable
a un mayor desarrollo de especies, ¿ya? Principalmente porque existe mucho calor, ¿no es cierto? Las temperaturas están siendo cada vez más benevolentes con estos insectos y agentes de plaga y enfermedades. Y también, ¿no es cierto? Además, puede en este caso abrir a la aclimatación de otros insectos que antiguamente, por ejemplo, no podían sobrevivir al cambio de temperaturas de un lugar a otro. Sin embargo, hoy día, ¿no es cierto? Como tenemos, por ejemplo, temperaturas cada vez menos frías en la cordillera, más cálidas en la zona central, damos pie a que todas las plagas que antes no podían sobrevivir a estas condiciones, hoy día lo puedan hacer, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? Hay un concepto que es muy importante y que es entender cómo, ¿no es cierto?, una enfermedad puede llegar a producirse, ¿ya? Nosotros sabemos que las plagas en general son agrupaciones de organismos que comen, se alimentan y parasitan un vegetal, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podemos llegar a saber cómo se genera una enfermedad? ¿No es cierto? Una enfermedad que está relacionada con cambios en la fisiología de una planta. Bueno, las enfermedades en sí requieren de 3 puntos, como este triángulo que ven aquí ustedes. 3 puntos que son claves para que se genere una enfermedad. Primero, necesitamos el agente causal, ¿no es cierto? Y el agente causal, ¿qué puede ser? Bacteria, hongo, virus, generalmente. Esa bacteria, hongo y virus requiere de un hospedero. Y el hospedero, obviamente, tiene que ver con el gusto del agente causal, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, un hongo, el hongo va a requerir del hospedero. En este caso, por ejemplo, puede ser una acelga, ¿ya? Tenemos el agente causal, tenemos el hospedero, pero además de eso, requiere de condiciones medioambientales para que este agente causal, junto con el hospedero, puedan generar una enfermedad, ¿ya? O sea, puede estar el agente causal, puede estar el hospedero, pero si no se dan las condiciones ambientales para que el agente causal se desarrolle, no se generan enfermedades, ¿ya? Entonces nosotros muchas veces nos enfrentamos, por ejemplo, ustedes ponen tomate en un terreno, ¿no es cierto? Y ese terreno estaba contaminado, por ejemplo, con un hongo, ¿ya? Si ustedes manejan, por ejemplo, bien el follaje del tomate, riegan correctamente, le dan el sol, la ventilación y la luz que corresponde al tomate, lo más probable es que ese hongo no prospere. Por lo tanto, ese hongo con esa hospedera no va a generar la enfermedad, porque ustedes controlaron tan bien el medio ambiente que no le dieron pie al agente causal, ¿no es cierto?, de propagarse, de reproducirse. Y eso es, ¿no es cierto?, algo que tenemos nosotros desde el punto de vista agrícola, que sacarle partido. ¿Cómo podemos disminuir de alguna manera los daños que me pueda generar el agente causal? ¿Ya? Y de esa manera también podemos controlar, ¿no es cierto?, la cantidad muchas veces de agroquímicos que aplicamos en un huerto. Si ustedes tienen un parrón, por ejemplo, estamos hablando de fruticultura, tienen un parrón y ese parrón está con una alta cantidad de follaje en su parte aérea, ¿no es cierto? Tienen una canopia muy densa, van a tener mala ventilación, mala entrada de luz. Por lo tanto, van a tener un agente causal, que es el hongo, por ejemplo, el oidio, que va a encontrar su hospedero, que es la vid, y va a tener las mejores condiciones medioambientales para generar la enfermedad. Sin embargo, si ustedes tienen el agente causal, que es el oidio, que está ya en el aire, tienen el hospedero, que es la vid, y además lo que ustedes hacen como controladores, ¿no es cierto?, como técnicos agrícolas, como ingeniero agrícola, como agricultores,
¿ya? Es modificar ese ambiente, ¿no es cierto?, benéfico para la agente causal, por ejemplo, deshojando, desbrotando, abriendo ventanas de luz, generando buena ventilación. Le van a cortar, ¿no es cierto?, la vida al agente causal y van a generar que este agente causal no se propague y no se reproduzca, ¿ya? Bajo este concepto del que hemos hablado, ¿no es cierto?, tenemos plagas y enfermedades que van a afectar a las hortalizas. ¿Cuáles son los principales agentes causales que observamos en las hortalizas? Principalmente son hongos que se atacan con fungicidas. Tenemos a las bacterias que generalmente se controlan con sustancias en base a cobre, sustancias cúpricas. Tenemos virus que tristemente cuando ya tenemos plantas con virus no tienen un control curativo. ¿Ya? Esa planta nunca se va a liberar del virus que tiene. ¿Ya? Tenemos también plagas como nemátodos que se tratan con nematicidas y son enfermedades del suelo, finalmente. ¿Ya? Tenemos insectos que se controlan con insecticidas y tenemos también ácaros que se controlan con acaricidas. ¿Ya? Cada uno de estos agentes causales va a tratarse con productos específicos, ¿no es cierto?, para el organismo que está generando esta plaga o esta enfermedad. Nosotros no podemos tratar hongos, por ejemplo, con insecticidas, ni insectos con fungicidas, ¿ya? Eso es súper importante tener en cuenta cuando vamos a controlar, en este caso, un agente causal. Un problema con lo cual nos vamos a enfrentar muchas veces cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un huerto con todos los productos, por ejemplo, bien aplicados, ordenados, no, yo no tengo plagas, no tengo enfermedades, no tengo nada, es pensar en que a lo mejor el vecino del lado, ¿no es cierto?, no aplica fungicida, no aplica ningún tipo de plaguicida. Y muchas veces esas enfermedades o esas plagas pueden pasar a mi huerto, ¿ya? Y eso pasa a través de la diseminación. Es importante saber que los hongos, por ejemplo, que atacan el follaje, generalmente se propagan, se diseminan a través del agua y del viento. Los hongos que atacan el suelo, por ejemplo, llegan a través del agua del riego. Los movimientos de suelo, cuando ustedes traen, por ejemplo, no sé, tierra de hoja de otro lugar, esa tierra de hoja puede venir contaminada con hongo. El agua del riego puede venir contaminada con hongo. Por lo tanto, no requieren solamente proteger el follaje, ni cuánto dura el cultivo, sino que es un problema que muchas veces va más allá de los tratamientos que ustedes hagan en su cultivo. Las bacterias, por ejemplo, se diseminan a través del agua, el viento y también a través de otras plantas enfermas, ¿ya? Los virus, por ejemplo, se diseminan a través de vectores como pulgones, ¿ya?, y otros insectos que lo que hacen, ¿no es cierto?, igual que los zancudos, pinchan las hojas, pinchan los tejidos vegetales, chupan y de esta manera, ¿no es cierto?, van propagando virus. También pueden venir semillas contaminadas y también haber contaminación mecánica. ¿Cuándo podemos contaminar con virus? Por ejemplo, cuando podamos. Si ustedes van y podan un tomate que tiene virus y van y rápidamente podan el tomate del lado, con la misma tijera con virus, transmiten de manera mecánica ese virus. Y es así como muchas de las enfermedades virales han sido transmitidas en un huerto por completo. A través de una planta que venía con virus, se contamina el huerto completo, ¿ya? Así que siempre uno recomienda, si ustedes observan que una planta crece de manera distinta que el resto, se enaniza, tiene entrenudos cortos, aparentemente tiene cambios de color, ¿ya? Esa planta trátenla siempre por separado, ¿ya? Si pueden, ojalá se elimina del huerto para no contaminar, ¿ya? Y siempre desinfectar las tijeras con alcohol para no propagar virus. Luego tenemos los nemátodos, que generalmente se transmiten por movimientos de suelo contaminado, y insectos y ácaros, que generalmente se diseminan por viento, por suelos contaminados,
por agua, ¿ya? Son bastante fáciles hasta en los zapatos, de manera mecánica nosotros podemos, ¿no es cierto?, transmitir los distintos tipos de insectos y ácaros que existen en los huertos. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes visitan un huerto contaminado con algún ácaro del suelo o un insecto, lo más probable es que en sus zapatos lleven algún tipo, ¿no es cierto?, de huevo, estado larvario o adulto adherido, ¿no es cierto?, a sus pantalones, a sus zapatos, y lo transmiten a otro huerto. Y así muchas veces se propaga esto de manera fácil y muy rápida, ¿ya? A modo de ejemplo, algunas enfermedades que son causadas por hongos, por ejemplo, acá tenemos hongos del suelo, ¿ya? Hongos que generalmente están en el suelo. Tenemos Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina, Verticillium, Phytophthora y Perinochaeta, ¿ya? Cada uno de estos tiene características y ciclos distintos, ¿ya? Pero generalmente los daños son muy parecidos. En este caso vamos a ver unas enfermedades, por ejemplo, que afectan las raíces, ¿ya? Características de estos patógenos que afectan raíces que tienen afinidad por el agua, o sea, fácilmente van a llegar por el agua de riego, afectan más a suelos pesados, a suelos más bien arcillosos, su ciclo completo prácticamente, ¿no es cierto?, están siempre en el suelo, ¿ya? Nunca están en la parte aérea, por lo tanto siempre afectan a la planta en su parte radicular. Tienen estructuras de resistencia que hacen que soporten bastante tiempo, ¿no es cierto?, en el suelo, escondidos, sin, ¿no es cierto?, tener hospedero. Sin embargo, apenas está el hospedero y las condiciones, estos hongos, por ejemplo, pueden, en este caso, generar inmediatamente una enfermedad. Tienen una forma de diseminación, ¿no es cierto?, que es a través del suelo en general, y son de muy difícil control, porque muchas veces al tener estas estructuras de resistencia, también, ¿no es cierto?, se vuelven resistentes a los controles muchas veces de agroquímicos y plaguicidas que podemos nosotros también aplicar en el suelo. Hay hongos que están relacionados, por ejemplo, con los almácigos, y en este caso se llama, ¿no es cierto?, el hongo, el dumping off, o de caída de almácigo, ¿ya? Y en este caso, uno de los más comunes es la Rhizoctonia, que está acá, y que lo que genera es esto en los almácigos, que es la caída del almácigo, tal cual, porque es un hongo que afecta la base del tallo y hace que la plántula caiga completamente, ¿ya? Eso obviamente a partir de, por ejemplo, sustrato contaminado, agua contaminada o semilla de la plántula que podría haber venido también contaminada, ¿ya? Hay hongos que afectan el follaje, que son específicos del follaje, como por ejemplo, en este caso la roya, que es la que ven acá, y la que ven acá, esta es la roya, creo que esto es un espárrago, la fotografía, puede estar en los tallos, puede estar en las hojas, esto que ustedes ven acá es hongo, ¿ya? Son, en este caso, micelio de hongo, que es como una especie de algodoncillo, ¿no es cierto?, que prácticamente son enfermedades del follaje, ¿ya? Y esto está muy relacionado con malas ventilaciones, con poca entrada de luz, con exceso de humedad, ¿no es cierto?, sin secarse rápidamente esta hoja, por ejemplo. Y acá tenemos distintos hongos. Tenemos la pudrición gris, que se conoce como botrytis. Tenemos mildews, que tienen distintos nombres. En algunos casos, por ejemplo, el tizón de la papa, también se le llama mildew. El oidio, ¿ya?, que es muy parecido a lo que ven acá ustedes, este tipo de hongo algodonoso. La roya, que es este hongo anaranjado, que es como un polvillo, ¿no es cierto? Tenemos manchas foliares, que son manchas como unos círculos negros que se generan, que son hongos también. Y tenemos podredumbres blandas, que son podredumbres que se dan también mucho en las bases de las hortalizas cuando existe un exceso de humedad, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver distintas fotografías en donde acá observamos distintos frutos, ¿no es cierto?, de tomate en este caso, que tienen pudrición gris o botrytis cinerea, ¿ya? Un tipo de hongo de la parte aérea.
Acá también, más avanzado el hongo, ¿no es cierto?, que entra pudrición gris. Por esto se le llama pudrición gris, ¿ya? Por el color precisamente. Acá tenemos un pimiento también con botrytis. El control, ¿ya? El control es súper importante cuando hablamos de hongos en general. Debemos eliminar, ojalá siempre tejidos enfermos, retirar plantas enfermas apenas son observadas que estas existen. Ojalá siempre elegir plantar sobre camellones, de manera de evitar, ¿no es cierto?, que el agua con la cual yo estoy regando quede anegada y en contacto con la hortaliza, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, ayudamos a que al menos podamos prevenir que, ¿no es cierto?, lleguen los hongos más rápido. Evitar altas densidades de plantas, lo que hablábamos antes. Necesitamos que haya viento, necesitamos que esté la buena ventilación, que llegue luz, ¿ya? Principalmente de esa manera evitar, ¿no es cierto?, la propagación de hongos. Rotar, perdón, rotar cultivos, ¿ya? Principalmente porque los hongos también tienen un grado, ¿no es cierto?, de preferencia por algunas hortalizas. Evitar el exceso, en este caso, perdón ahí, el exceso de fertilización nitrogenada, porque si aplicamos mucho nitrógeno, aumentamos mucho el follaje y de esa manera, ¿no es cierto?, también aumentamos las probabilidades de que los hongos nos lleguen a afectar. Aplicación de fungicidas desde un inicio de la sintomatología. O sea, si nosotros podemos ver que ya vemos algo de hongo, que en este caso, por ejemplo, el oidio, miren cómo está afectada esta planta. Si vemos los primeros indicios, desde un principio, aplicar en este caso fungicidas dentro del cultivo para controlar. ¿Ya? En este caso, ahí hay dos que son bastante conocidos en el comercio, Matador y Botran, igual que muchos otros que están, ¿no es cierto?, muy relacionados con azufre principalmente, ¿ya? Son compuestos azufrados. Todos, ojalá, siempre autorizados por el SAC, ¿ya? Algunas enfermedades relacionadas con hongos, mildiu, agente causal, peronospora y bremia generalmente, ¿ya? Son los agentes causales más comunes de lo que conocemos como mildiu. Se observa de esta manera. Generalmente se ve el síntoma en la parte aérea, amarillento o café, manchas, ¿no es cierto?, en el follaje, y por el lado contrario, ¿no es cierto?, por la cara abaxial de la hoja, van a ver ustedes, ¿no es cierto?, la población de esporas, como las que ven acá, en la cara abaxial. En la cara de arriba, ¿no es cierto?, en la cara adaxial, van a ver, en este caso, manchas amarillas, ¿ya? En general, estos hongos, como les mencionaba, son bastante específicos en algunos casos, y por ejemplo la Bremia lactucae lleva el nombre de lactucae precisamente porque ataca la lechuga, ¿ya? La peronospora es mucho más corriente y tiene, ¿no es cierto?, un grado de afectación bastante más amplio en este caso, ¿ya? Afecta el brócoli, coliflor, repollo, ¿no es cierto?, es mucho más amplio su efecto, ¿ya? El control, bueno, es generalmente aplicación de fungicida y hay un par, ¿no es cierto?, de productos que se utilizan en el mercado. Aquí está una foto de Bremia lactucae que ustedes pueden observar también en el microscopio, en el caso de que lo podamos ver, ¿no es cierto? Y aquí se puede observar el daño. Acá podemos ver otros daños, ¿no es cierto?, de mildiu, como el que ven en la fotografía. Vean, esta es la cara abaxial de la hoja y así se ve la parte de arriba, ¿ya? Luego tenemos otro hongo muy común que es el oidio, ¿ya? El oidio tiene un control preventivo con azufre, en el cual hay que ser muy riguroso y aplicar cada 7 días, ¿ya? Principalmente porque el ciclo, ¿no es cierto?, del hongo también es de 7 días. Por lo tanto, no podemos romper este ciclo de los 7 días. Generalmente se parece bastante al mildiu en el daño, ¿ya?
pero lo que podemos observar es que se ve mucho más, es como un hilo blanco, ¿ya? A diferencia, ¿no es cierto?, en el otro caso, que se aprecia un poco más de granulento el mildiu. En este caso el oidio tiene una especie más de ser así como un hilo blanco, ¿no es cierto? Y genera muchas veces necrosis también en la parte de arriba, ¿ya? Tiene efectos curativos con fungicida sistémico, y fungicidas sistémicos son estos fungicidas que entran a la planta, ¿ya? Y que el hongo, al alimentarse de la planta, se ve afectado y se ve controlado. Acá hay algunos daños de oidio en tomate, ¿verdad?, en lechuga. Luego tenemos, por ejemplo, el pudrición gris o botritis, que en este caso es botritis cinerea, o también llamado moho gris o hongo gris, ¿ya? Pudrición gris. En este caso afecta bastante a las hortalizas, ¿no es cierto? Acá tenemos unas frutillas con botritis, un pimiento con botritis, es bastante común. Generalmente actúa bajo condiciones de alta humedad y baja temperatura, ¿ya? Tiene, en este caso, ¿no es cierto?, principalmente su nombre es por el efecto que este tiene sobre las hortalizas. Afecta desde las flores hasta los frutos en estado avanzado de madurez, brotes de distintos tipos, ¿no es cierto?, hasta los tallos más gruesos también se pueden ver afectados, y en algunos casos también la raíz, ¿ya? Luego tenemos acá lo que se reconoce como manchas foliares o alternarias, que es otro tipo de hongo, en el cual ustedes van a observar que estas manchas foliares tienen un diseño bastante particular en el cual ven una cantidad, solo círculos, ¿ya? Parte desde el punto inicial que es el centro, y de ahí en adelante empiezan a avanzar círculos necróticos hacia las partes más periféricas, avanzando, ¿no es cierto?, en este perímetro circular, generando necrosis de tejido. Por eso se ven negras, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede controlar? Con rotación de cultivo, rompiendo el ciclo del hongo, eliminando todo el resto de cultivos que puedan estar infectados. O sea, todo esto no se devuelve al suelo, ¿ya? Se elimina del huerto, se saca del huerto, ojalá, ¿no es cierto?, lejos de cualquier lugar en donde este se pueda seguir propagando. Y también, ¿no es cierto?, se realizan aplicaciones, ¿no es cierto?, de distintos tipos de fungicidas como los que ustedes ven ahí nombrados, ¿ya? Obviamente esto siempre periódicamente hay que estar observando si el SAC los tiene dentro de su lista de prohibidos, ¿no es cierto?, o que no se puedan estar utilizando, por ejemplo, actualmente por el SAC. Así es como se ve desde cerca, ¿no es cierto?, esta alternaria, este círculo necrótico, ¿ya? Con un halo amarillo siempre, ¿ya? Eso es como una característica también que nos puede ayudar a detectarlo. Ya ataca bastante cantidad de hortalizas en general, y como les mencioné, tiene, ¿no es cierto?, estos anillos concéntricos que son bastante particulares. Acá tenemos la antracnosis, ¿ya?, que en este caso es otro tipo de hongo, ¿ya? Un poco más tropical, si alguna vez lo escuchamos así, ¿cierto? Está más dado por condiciones de calor y humedad. Ataca bastante cantidad de hortalizas, y los síntomas principalmente, ¿no es cierto?, es que siempre afecta el área aérea de las plantas, nunca las raíces, y, ¿no es cierto?, son manchas de color oscuro, como la alternaria, pero no tiene esta calidad de imagen, ¿no es cierto?, como la que vimos anteriormente de anillos. No tiene este halo amarillo tan marcado como en el caso anterior, ¿ya? En este caso es un círculo más parejo, en donde finalmente el centro, ¿no es cierto?, es lo más afectado. Luego tenemos un tizón, que de alguna manera es otro tipo de hongo. El tizón es la mancha, así se le llama, principalmente relacionada con el hongo de la Phytophthora infestans,
¿ya? Que ataca una gran cantidad de hortalizas y principalmente a la papa, ¿ya? Este es un tizón tardío, Phytophthora infestans, es un hongo, ¿no es cierto? Y que se genera bajo condiciones de mucha humedad, ¿ya? Es importante ya que estos hongos, ¿no es cierto?, generan estas manchas foliares, como la que ven acá, ¿no es cierto?, en donde ustedes lo que están viendo acá principalmente es un estado del hongo, ¿ya? Entonces, idealmente siempre eliminar también nuevamente esa estructura. Acá podemos ver cómo funciona este dumping off o caída plántulas que le mencionaba al principio de la clase, ¿ya? Esta caída de la plántula en donde finalmente un complejo de hongos, una gran cantidad de distintos hongos, afectan esta plántula, principalmente por contaminación, ¿no es cierto?, desde la parte radicular. La raíz, ¿no es cierto?, se va pudriendo y llega, ¿no es cierto?, la pudrición hasta el cuello de la plántula, dejando caer la parte aérea. Luego tenemos esta enfermedad, ¿no es cierto?, causada, ¿no es cierto?, por esta plasmodiospora, que es la hernia de las crucíferas, otro tipo de enfermedad. ¿Ya? Esperemos un poquito. Perdón. Me vi que me habían mandado una foto también. Les comento inmediatamente también la foto, ¿ya? Ya. Entonces estamos hablando de este hongo que es la hernia de las crucíferas y les comenté que les iba a ver que aquí, por ejemplo, María Carrasco nos mandó una foto en donde ella nos está mostrando un cítrico. Esta enfermedad es muy clásica de los cítricos, ¿ya? Y esto está causado por dos cosas. Lo que uno ve ahí son dos cosas. Una es que tiene pulgones, ¿ya? Y los pulgones generan un daño anexo, que es, ¿no es cierto?, una mielecilla. Lo que ustedes ven negrito ahí es, de alguna manera, el pulgón chupa savia del cítrico, elimina, ¿ya? Hace como que la caquita del pulgón es una sustancia que se llama fumagina, que es lo que está ahí en negro, y sobre esta sustancia azucarada que elimina el pulgón, se desarrolla un hongo, que es lo otro que ven ahí ustedes, con esa mezcla entre colores blancos y negros. Eso es una mezcla, ¿no es cierto?, entre la fumagina, que es oscura, y el hongo que se está desarrollando sobre la fumagina. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es controlar, en este caso, el pulgón y, ¿no es cierto?, el hongo, ¿no es cierto?, que es la fumagina. Por lo tanto, hay que buscar algo contra, en este caso, la fumagina en los cítricos. ¿Ya, Ana? Es muy común eso Ya. en los casos en general. ¿Ya? Es súper común. Esa es una mezcla entre una plaga y una enfermedad, digámoslo así, que de alguna manera uno lleva al desarrollo del otro. ¿Ya? En este caso, la hernia de las crucíferas es otro hongo que afecta de otra manera, porque si se fijan ustedes, es un hongo que se desarrolla a nivel radicular. Y en este caso, tiene la particularidad que afecta, se afecta directamente a las raíces, ¿ya? En general, una de las familias que se ve más afectada también es la familia Brassicae y crucífera. De las crucíferas, como ven ahí, el coliflor, el brócoli, el repollo son las más afectadas. Y en este caso es fácil de reconocer principalmente porque, ¿no es cierto?, se observa que baja el color de las hojas verdes, no son verdes, presentan síntomas de marchitamiento, ya que se reducen estas raíces
que pueden alimentar a la parte aérea, ¿no es cierto? Entonces la parte aérea finalmente sintomatiza una falta de nutrientes, ¿no es cierto? Y destrucción de las raíces. ¿Ya? Eso es lo que podemos observar en la parte aérea. Esto es un ciclo de cómo funciona esta hernia de las coles o hernia de las crucíferas. Finalmente, ¿no es cierto? A partir de las esporas, ¿no es cierto? De una planta infectada, estas esporas, ¿no es cierto? Vuelan, contaminan el suelo y esta espora, ¿no es cierto? Obviamente se modifica a nivel estructural, puede cambiar y contamina de esta manera entonces como zoospora las raíces, ¿no es cierto?, de otra planta y de esta manera, ¿no es cierto?, esta planta puede ir invadiendo a través de distintos tumores otro tipo de plantas que estén alrededor, ¿ya? Pero es un órgano que contamina los suelos. Y acá podemos ver, creo que esta es la última enfermedad de hongo que les puse hoy día. Los hongos son muchísimos, así que difícilmente los vamos a poder ver todos, pero al menos vamos a poder detectar, ¿no es cierto?, cuáles son los hongos principales de las hortalizas. En este caso podemos ver esta pudrición blanca o pudrición blanda, ¿ya? Que lo que hace es poner blandos los tejidos, como aguados. No sé si alguna vez los han podido observar ustedes. Y este agente causal se conoce como esclerotinia. ¿Ya? La esclerotinia es este hongo que lo que hace es poner como blandos los tejidos, que generalmente están asociados a las partes basales de los distintos, de estos distintos tejidos, ¿ya? Aquí quien me habla, el Héctor, dice, profe, se ven unas telas de araña igual. Yo creo que no creo que sean telas de araña. Lo que yo veo ahí en general es el desarrollo del hongo, ¿ya? Pero tú lo dices por el borde. Puede ser que haya una araña también, si una cosa no quita la otra. Pero generalmente, claro, esa tela que se observa en el borde del ápice de la hoja hacia abajo, puede de todas maneras ser el desarrollo de una araña. Pero lo que nosotros vemos ahí no son nidos de araña, ¿ya? Eso es el desarrollo de un hongo. Entonces, de alguna manera, esta esclerotinia que estamos viendo acá es un hongo, ¿no es cierto?, que en general se desarrolla en la parte basal de los tallos, en donde de alguna manera se concentra la mayor cantidad de humedad. Entonces, si nosotros tenemos suelos mal regados, esta esclerotinia va a afectar fuertemente, ¿no es cierto?, los distintos estados de desarrollo de nuestras hortalizas, ¿ya? Generan una sensación, por ejemplo, de que todo este tejido se vuelve agua, ¿ya? Y por eso se le llama manchas acuosas, como una sensación de que el tallo se convierte en agua, ¿ya? Y muchas veces también tiene olor, un olor particular, esta especie de pudrición, ¿ya? Acá tenemos la Rhizoctonia, que era el hongo clásico que se caracteriza, ¿no es cierto?, por presentar esta caída de plántulas, la que le comentaba anteriormente. ¿Ya? Recuerden que la caída de plántula o dumping off es una cantidad enorme de hongos que pueden afectar en el estado de plántula, en el almácigo, y dentro de esas mencionamos la Rhizoctonia como una de las principales, ¿ya? Es como la más común de alguna manera. Este hongo ataca las partes de la planta basales, ¿no es cierto?, lo que reconocemos como el cuello de la planta, y entran en contacto, ¿no es cierto?, los hongos del suelo con el tallo, justamente en esa parte, principalmente porque es el lugar en donde más se almacena el agua, en esta parte de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se adelgazan los tejidos, hay una muerte celular y la planta cae hacia un lado, ¿ya? Finalmente podemos ver que también hay algunos mohos que se presentan, este es un ajo, por ejemplo, que se ve afectado en este caso por otro hongo, que se habla del hongo azul o penicillium, de donde se sacó la penicilina precisamente, ¿ya?
a partir de este hongo, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este hongo también se reconoce como agente causal de enfermedades en hortalizas, ¿ya? Esta es la roya que habíamos mencionado al principio también de la clase. Principalmente se reconoce Puccinia como uno de los agentes causales más comunes de este tipo de enfermedad. Lo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, son sacos en donde finalmente, ¿no es cierto?, se van a producir individuos de hongo. Estos son esporas que uno, si las toca, queda con las manos como con color así como cobre, como oxidado, ¿ya? Aparecen por todo el tejido de la hoja, prácticamente también afectan todo el tallo y pueden llegar a afectar las flores y frutos, ¿ya? Son bulbos pequeñitos en donde de alguna manera ¿no es cierto?, se genera ahí el ataque del hongo en sí, ¿ya? Son estos bulbitos que se van generando, muy pequeños, como ven aquí en la fotografía. Esto está súper ampliado para que nosotros lo podamos ver así, pero de lejos podríamos verlo de esta manera, ¿ya? Este ataque, ¿no es cierto?, genera que generalmente las estructuras afectadas se caigan completamente, ¿ya? Como ven en la fotografía, miren, ahí hay otra foto que define bastante bien cómo va creciendo este hongo, ¿ya? Y el daño que va generando. Idealmente se recomienda evitar, por ejemplo, suelos arcillosos, que tengan mal drenaje, esto en general para todo tipo de hongo, ¿ya? Administrar bien el riego, intentar no generar charcos de agua que duren por mucho tiempo, ¿ya? Intentar siempre tutorar las plantas, que éstas no queden en el suelo en condiciones de humedad, ¿no es cierto?, constante, cada vez que se riega una hortaliza. La idea es que los tejidos vegetales no estén tocando esa agua de riego para que de esa manera también no se contaminen. Y también respetar los marcos de plantación, pensando, ¿no es cierto?, en que no queremos que las densidades de planta, en este caso, sean tan altas, ¿ya? Acá vemos una fotografía muy ampliada de cómo la roya, ¿no es cierto?, se desarrolla dentro del tejido vegetal, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver, si uno de ustedes me puede decir qué cara es esta de la hoja y qué cara es esta de la hoja, y cómo lo saben. ¿Cuál es la cara abaxial y cuál es la cara adaxial? Chiquillo. Ejercitando lo aprendido, vamos. ¿Cuál es la cara adaxial y cuál es la cara abaxial? ¿Y cómo lo saben? ¿Quién se la juega? Vamos. Observación, solo observación. Espero. Ya, el Víctor que llegó atrasado. Ya, Víctor, dígame. Estamos viendo el perfil de una hoja. ¿Cuál es la cara que está arriba? ¿Cara abaxial o adaxial? Justo llegué tarde, no escuché esa parte, profe. No, si esto es lo que aprendí en fisiología vegetal. Ah, está preguntando del en vez y el as, ¿cierto? Eso, ¿sí? ¿Cuál es la cara de abajo y cuál es la cara de arriba de la hoja y cómo sabe cuál es? En la foto. La parte de abajo es el en vez ¿Ya? ¿Y y la cómo parte de sabe arriba es eso? el as. En esa foto, ¿cómo se da cuenta usted cuál es la cara de abajo y cuál es la de arriba? Si yo hago esto, por ejemplo, la di vuelta, ¿cómo usted me dice que esta parte es la de abajo y esta es la de arriba? ¿Qué característica tiene el tejido que me hace pensar a mí que esta parte de acá es la de abajo y esta es la de arriba?
La abaxial, sí, la abaxial es la parte, dice la, a ver, abaxial es la parte de arriba, de abajo. No entiendo. ¿Se acuerdan, chiquillos, que, ya, por ejemplo, ya, para no marear, para que abajo, ya, miren, esta es la foto original, ¿no es cierto? Así es la foto original. Dice, aquí la tenía al revés la hoja, disculpe, pero parecían ser los estomas los que están abajo, en la parte de abajo, por lo que me imagino que esa es la cara de arriba. ¿Ya? O sea, la parte de abajo, los estomas están en la parte de abajo, ¿ya? ¿Y cuál sería aquí el estoma? Aquí hay un estoma. ¿Se dan cuenta o no que ahí hay un estoma? De hecho, el hongo entró por ahí, a estas cavidades estomáticas. Fíjense que aquí hay aire, hay espacio. ¿Cómo se llamaba ese parénquima? ¿Cómo se llama el tejido? ¿Se acuerdan que la hoja estaba formado principalmente por dos tejidos? Dos capas de tejido. El primero, que está acá arriba, que da hacia la cara adaxial o de arriba, ¿no es cierto? El que mira la luz, se llama parénquima empalizada. Y son unas células alargadas como las que ven aquí. Fíjense. Puro parénquima empalizada en este lugar. Es un parénquima alargado que tiene propiedades de fotosíntesis principalmente. Son verdes. Tiene mucho cloroplasto. Y el parénquima que está acá abajo, como dijeron aquí, parénquima lagunar. Ese parénquima lagunar es el que mira hacia abajo de la hoja. Y el que está lleno de aire, de espacios vacíos, para que el estoma, ¿no es cierto?, que está acá, genere estas bolsas de aire internamente y por presión, ¿no es cierto?, puede entrar el CO2 a los distintos tejidos vegetales, ¿ya? ¿Por qué entran los hongos por el estoma? Porque es la zona más vulnerable cuando los tejidos son resistentes, ¿ya? Por ejemplo, si este tejido hubiese tenido una herida acá, el hongo hubiese entrado por la herida, porque es la parte más vulnerable. Por eso que es tan importante tener cultivos sanos, resistentes, bien nutridos. Porque cuando nosotros generamos huertos frutales, de lo que ustedes quieran, cuando ustedes generan tejidos resistentes, bien nutridos, generan fuerza, resistencia contra los agentes patógenos. ¿Ya? Entonces, como preguntaba Héctor, ¿por qué entran los hongos por los estomas? Principalmente porque es la zona más vulnerable por donde ellos pueden entrar a buscar, ¿no es cierto?, otros tejidos a los cuales, ¿no es cierto?, parasitar en este caso. Porque recuerden que estos hongos se alimentan directamente de las células, ¿ya? Viven de estas células. ¿Ya, chicos? Entonces, ese era un ejemplo y estudiamos, ¿no es cierto? Y repasamos fisiología vegetal cuando hablábamos de la estructura de la hoja, ¿ya? Entonces, la estructura de la hoja tiene parénquima empalizada en la parte superior, parénquima lagunar, ¿no es cierto?, en la parte inferior, donde están los estomas principalmente, ¿ya? Y lo que se ven en ambos lados son tricomas que pueden estar en ambos lados de la hoja, ¿ya? Acá vemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de podredumbre blanca, lo que vimos acá arriba, ¿se acuerdan? Aquí vimos podredumbre blanca esclerotinia. Y acá volvemos a ver una imagen. Fíjense cómo se ve la enfermedad asociada a este cultivo. Es una pudrición, ¿no es cierto?, de color blanco que genera, ¿no es cierto?, que los tejidos se vuelvan acuosos. Esta pudrición, ¿no es cierto?, el hongo en sí tiene un ciclo bastante grande, amplio, en donde idealmente siempre vamos a tener, idealmente, controles preventivos. Seleccionar el sitio, saber que ese sitio no tiene hongo, no ha tenido hongo,
otros cultivos anteriores, elegir plantas, ¿no es cierto?, con estructuras favorables al desarrollo de la enfermedad, o sea, que no sean poco favorables a la enfermedad, que sean resistentes, tejidos sanos, bien nutridos, bien regado el suelo, sembrar poco denso, rotar cultivo. Siempre dense cuenta que para nivel de hongo es prácticamente siempre son los mismos controles preventivos, ¿ya? Acá vemos una foto del ciclo, en este caso, ¿ya? De esta podredumbre blanca o esclerotinia, cómo de alguna manera se puede ir propagando, ¿ya? Enfermedades del suelo, ¿no es cierto? Estos hongos que afectan el suelo van a generar, ¿no es cierto?, síntomas en las plantas que generalmente vamos a observar de manera tardía en algunos casos, ya que la sintomatología en la parte aérea muchas veces se observa cuando las raíces ya están muy afectadas, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Y también hablar, ¿no es cierto?, que el distinto control de estas enfermedades de hongos del suelo tienen que ver con rotaciones, con manejos de riego, con almacigueras que pueden venir infectadas y contaminan los suelos, malos controles químicos, ¿ya? Y generalmente tener controles alternativos de tipo orgánico ayudan bastante bien, como lo que es la biofumigación, ¿ya? La biofumigación, de alguna manera, aumentar las temperaturas del suelo para eliminar, ¿no es cierto?, las distintas enfermedades de este suelo, ¿ya? Entonces vamos a detenernos acá, vamos a quedar hasta acá, hasta la diapositiva 50, y después partimos la próxima clase con las siguientes enfermedades. ¿Ya, chiquillos? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Nadie tiene consultas? Profesora, ¿esta clase está en el ambiente de aprendizaje? ¿O ¿Todavía no? no? No, Ah, todavía no. No, yo creo que ahora la voy a subir ahora mismo. Como ya terminamos en esta parte, así que Oiga, ¿ya? profe, le quería decir que disculpe por llegar tarde a la clase, oiga. No importa. Después lean la clase nomás. No hay problema. Ningún problema, así que no se preocupen. Profe, Dígame. yo igual llegué tarde a la clase, entonces no sé si usted habló del trabajo. Al principio les pregunté, no, pero no les pregunté. No. Empezamos a hablar directamente de la clase, que me estaba confundiendo con los de la mañana, de Fruti. Yo también Porque yo estoy en evaluación. Dígame, cuénteme sobre eso. tengo todo, por lo ¿Ya? que vi en el curso, hay unas cositas que voy a ocupar unos vasitos de yogur, pero es el líquido, porque estuve viendo y había una parte en el ambiente de aprendizaje donde subió algunos como nutrientes para el agua, pero eso es lo que no tengo. Yo fui al vivero ayer y vi unos líquidos, que había uno verde, es que no me acuerdo los nombres, y uno rojo, que son como los típicos que uno le pone a las plantitas acá, y no sé si sirven, y lo que yo tengo es nitrógeno, así como perlita, es Ya. lo único que tengo, entonces no sé si, y No, si sirve, mire, como... lo que yo les comentaba cuando leímos la guía, chiquillo, es que la parte de los nutrientes no tienen que aplicarlo. No es necesario que vayan y lo compren, ¿ya? A mí lo que me interesa es que desde el punto de vista teórico lo expliquen en el video. Por ejemplo, ustedes me pueden decir en una bolsita X, mire, profe, acá yo tengo mi solución nutritiva A, mi solución nutritiva B, y yo según los cálculos de mi lechuga necesita que yo esto se lo esté aplicando, por ejemplo, en una dosis de 1 litro cada 4 días, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es que todos los días voy a poner, por ejemplo, 1 ml a mi agua para que se esté dando vuelta, y calculé que cada una semana yo tengo que aplicarle nutriente a mi planta, según las dosis que me recomienda, por ejemplo,
la solución nutritiva. Eso nomás, no es necesario que lo compren ni que lo apliquen, ni solamente con justificación teórica. Profe, y lo otro es un video de grabación, no es como un PPT que uno va como explicando Puede en ser cada un hojita. PPT también, si usted, pero la idea es que hagan un relato, un video, Ya. ¿ya? Pero ustedes vean cómo lo hacen, porque, por ejemplo, yo entiendo que no todos van a lo mejor a poder hacer un video en Vimeo o en... No, Profe, y los que no puedan, graben un video en el celular. Y ahí profe, José Luis, ya tengo el mazo con el cebolla lista ya, profe. Pedí ¿ya? un tanto de uria, me dieron un tanto de uria y voy a probar con papa ahora. A ver si se me va un poco más rápido que la cebolla. Ya, pero Pero ojo ya, con el tema de la urea, José Luis. Recuerde que la hidroponía no es lo mismo que el suelo, ¿ya? Tiene que utilizar soluciones nutritivas, porque el suelo no tiene ningún mineral, ¿ya? No tiene ningún mineral. Entonces usted lo que tiene que hacer es aplicar soluciones nutritivas, porque la planta no solamente va a sobrevivir con la urea. En el suelo sí, porque el suelo está cargado de muchos otros nutrientes. Tiene macro y micronutrientes, el suelo, ¿ya? Pero el agua no tiene estos macro y micronutrientes, por lo tanto, tenemos que dosificarlos, ¿no es cierto?, con estas soluciones nutritivas. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, cuando usted, por ejemplo, explique cómo va a aplicar su solución nutritiva, tiene que de alguna manera aplicarlo según las bases que hemos mostrado en la clase, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, distintas sales que se disuelven en agua, distintas sales, ojo, porque hay una forma de hacerlo casero, comprando todas las sales. Yo no les pido que ocupen, que hagan su solución nutritiva ni que la compren. Solamente les pido en la evaluación que ustedes expliquen cómo van a aplicar la solución nutritiva, cómo la van a aplicar. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que investigar cómo aplicar soluciones nutritivas para distintos cultivos. En general, los cultivos son muy parecidos unos con otros, ¿ya? Por lo tanto, generalmente ellos les recomiendan poner 5 ml de solución nutritiva para la lechuga, el tomate, el repollo, la espinaca, por ejemplo. ¿Y qué, profe? Esas sales que dice usted, las que se llevan en clase, esas uno las puede comprar en la cooperativa ahí, las venden en saco o hace una mezcla uno con agua. No, esto generalmente no vienen en saco, vienen dosificadas en soluciones más pequeñitas, porque como la hidroponía es, uno recolecta el agua, ¿no es cierto? La dosificación es mucho más efectiva. Es como una píldora versus tomar jugo de naranja todos los días, ¿no es cierto? Si ustedes toman jugo de naranja todos los días, la dosificación es lenta. Si ustedes se compran la vitamina C y la toman todos los días, la dosis es mucho más alta. Entonces hay que tener cuidado con dar dosis muy altas a través de la hidroponía. ¿Ya? Eso es Ah, ya caché ya. ¿ya? Entonces, cuando usted aplique su solución nutritiva a las plantas, tiene que tener la precaución de aplicar la cantidad propicia para no intoxicar su planta, y también tiene que tener cuidado de necesitar nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes, ¿no es cierto?, que van a ser indispensables para el desarrollo de la planta. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene ya todas sus cosas listas, teóricamente para la aplicación de la solución fertilizante,
después de que, no sé, por ejemplo, ya cada una semana en 1 litro de agua, después el agua que queda en el cultivo hidropónico, ¿hay que botarla y utilizar nuevamente agua distinta con solución? ¿O qué pasaría en ese aspecto? Va a depender de tu sistema hidropónico. Por ejemplo, si tu sistema hidropónico es, ¿no es cierto?, tiene devolución al sistema, o es, por ejemplo, de raíz flotante. Ya, si es de raíz flotante y no hay recirculación, ¿no es cierto?, uno asume que la cantidad de nutriente que está aplicando al agua es la necesidad del cultivo. Por lo tanto, te van a recomendar, en este caso, una solución nutritiva A, por ejemplo, para una cantidad de ml de agua, ¿cuántos ml aplicar? Pero eso se supone que lo consume completamente la lechuga o lo que tú vas a producir, ¿ya? Es como lo que dice Víctor, es como una simulación en ese caso. Profe, yo había escuchado ya. que usted había dicho que se podía revolver el agua para oxigenarla. En Sí, el caso también. que es ¿Por flotante. qué? Porque hay algunos que a lo mejor me van a decir, profe, es que yo no tengo, por ejemplo, un oxigenador, como estos que se ocupan en las peceras, ¿no es cierto?, que se podrían ocupar para oxigenar, porque uno de los requerimientos de un sistema hidropónico es nutrientes, agua, porque a través del agua la planta se nutre. Ojo con eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, una sal seca en un suelo seco, esa sal no va a poder nunca entrar a la planta si no es con agua, si no es disuelta en agua. Entonces, el sistema hidropónico requiere de un sustrato, en este caso, que sostenga la plantita, y también, ¿no es cierto?, la otra parte que es agua y sales minerales que alimenten, pero también requiere este sistema de un grado de oxigenación. ¿Ya? Si ustedes no le dan oxigenación a la planta también se va a morir porque sus raíces requieren de oxigenación para irse renovando. Entonces, una de las metodologías que se ocupan para oxigenar es meter un sistema de oxigenación que burbujee, como el de las peceras, ¿ya? Pero también un sistema simple, mecánico y fácil es revolver el agua, por ejemplo, todos los días, moverla por ejemplo, si ustedes hacen una piscina chiquitita de raíz flotante, moverla con un cucharón e incorporarle oxígeno. De esa manera, de manera mecánica. Pero eso, claro, como no tienen un motorcito que tire oxígeno hacia adentro, una manera mecánica y fácil es oxigenarla, ¿no es cierto?, con la mano, con un cucharón, con una cuchara, para que entre oxígeno al agua. Eso es súper importante que esté dentro de su mecanismo. ¿Ya? A nadie le puede en el video mencionar nutrición, oxigenación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo pasó, por ejemplo, de una semilla a la planta adulta, ¿ya? Porque recuerden que la hidroponía también puede ser sobre un sustrato, ¿no es cierto?, como arena. Recuerden que la hidroponía lo que no ocupa es suelo. Cualquier otra cosa que ocupe, ¿no es cierto?, se considera un sistema hidropónico, porque yo voy a alimentar la planta de manera artificial a través de agua. Eso es un sistema hidropónico, es el fundamento principal de la hidroponía. Yo puedo hacer crecer una planta en una roca, por ejemplo, pero claro, esa roca sí, no, miento, puedo hacer crecer una planta en esponja, ¿no es cierto?, en fibra de coco, que no es una piscina, pero va a crecer porque yo le aplico a través del agua sus nutrientes y por eso puede crecer. Eso es un sistema hidropónico porque ocupa un sistema de sustrato que no es suelo. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. A lo mejor no todos van a ocupar una pecera, no todos van a ocupar un sistema hidropónico de raíz flotante. A lo mejor algunos me van a decir, profe, ¿sabe que yo estoy cultivando tomates en arena, por ejemplo? O estoy en perlita, en pura perlita.
Ese es mi sustrato, la perlita. Perfecto, ese es tu sustrato. Pura roca volcánica. Profe, yo tengo roca volcánica en mi casa y estoy ocupando el roca volcánica como sustrato y estoy regando la planta con una solución nutritiva, con una mezcla de solución nutritiva. ¿Ya? Pero lo importante es que esa solución nutritiva tiene que llegarle a la planta. Por lo tanto, ese sistema de riego que ustedes elijan para regar a la planta no se debe perder, debe alimentar a la planta. José Luis, tiene prendido el micrófono. ¿Qué dice acá? Profesor, Dice, esto mismo le iba a espera, preguntar. dígame. No, es que David hizo una pregunta y yo le iba a preguntar lo mismo porque tengo unas piedrecitas que parece que son cuarzo, esas que se le ponen a la suculenta. ¿Servirá ¿Ya? para lo que dice David? No tengo. No sé si Claro lee que el sí. mensaje. Recuerden que cuando pasamos hidroponía hablamos de los distintos sustratos que se utilizan en la hidroponía. Y uno de esos sustratos precisamente también son las piedras de cuarzo. Lo que pasa es que hay que comprender que hay algunos sustratos que van a interactuar con sus nutrientes. ¿Ya? Hay algunos que no interactúan, que son químicamente inertes. ¿Se acuerdan de ese concepto? Que algunos sustratos son químicamente inertes y otros sustratos no son químicamente inertes. Entonces, cuando hablamos de sustratos que no son químicamente inertes, afectan en algún grado la nutrición. Si esos sustratos son químicamente inertes, no van a afectar en ningún caso la nutrición. Por ejemplo, una esponja. Una esponja es químicamente inerte, no va a tener interacción con la nutrición. Por ejemplo, no van a hacer sales, ¿ya? Claro, en ese caso, por ejemplo, una esponja sujeta la raíz y es un sustrato. En ese caso, ustedes van a ocupar esa esponja como una especie de sustrato que sostiene la planta y ese sustrato se humedece y hace llegar, por ejemplo, el agua con los nutrientes a la planta. Lo mismo haría, por ejemplo, una arcilla expandida, ¿ya? Que son estas bolitas de arcilla que yo les mostraba en las fotografías que se ocupan también. La perlita también se ocupa, ¿ya? Por ejemplo, la fibra de coco. Y todos esos son sustratos, ¿no es cierto?, que ayudan a sostener el desarrollo de la planta, para darle sostén a la raíz y darle, ¿no es cierto?, este poder que va a tener esta planta de crecer sobre un sustrato. ¿Ya? Lo que no puede hacer el agua, porque la planta no va a poder flotar por sí sola en el agua, ¿no es cierto? Entonces así le ayudamos a la planta a desarrollarse en un sistema, por ejemplo, de raíz flotante, o, ¿no es cierto?, en estos sistemas de tubería en los cuales vamos recirculando el agua, ¿no es cierto?, pero es el mismo fundamento finalmente. Ya, yo les voy a buscar ahora, chiquillos, más o menos como que todos tienen la misma duda a nivel de la sustancia nutritiva. Bueno, idealmente no se debiera usar el agua de la llave, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua de la llave está con flúor, con cloro, ¿no es cierto? Y tiene una carga alta, de alguna manera, de metales. Recuerden que la conducción eléctrica, la conductividad eléctrica para el agua de riego en la hidroponía es bien importante, ¿ya? El agua se puede dejar, sí, eso sí, ahí te puede servir más cuando ustedes hierven el agua, por ejemplo, ustedes pueden tomar toda el agüita, bueno, como cosechar el agua, como hacen el agua destilada. Toman el agua que de alguna manera queda de la tapa de la olla, esa agua, por ejemplo, está libre de sales. Toda esa agua que queda como vapor, ¿no es cierto?, se puede cosechar y esa es el agua, se supone que es el agua más, que en este caso sería la más libre de sales. El agua, por ejemplo, que viene de pozo, debería filtrarse, porque puede venir con semillas, puede venir con bacterias, ¿no es cierto?, con hongo. Pero idealmente debiera ser agua filtrada. Esa agüita pero no sé si será esa agua que uno ocupa para los vehículos, para el radiador, parece que Agua se le pone. purificada, sí,
esa agua es libre de sales. Entonces, sería mucho más buena en el sentido de que va a impactar en el riego, en la nutrición. Profe, entonces el agua de riego no sirve. O sea, el agua de pozo, si tú la quieres usar, tienes que filtrarla antes, principalmente para eliminar cualquier, por ejemplo, carga de hongo que pueda traer, que la puede traer, ¿no es cierto? Alguna bacteria, alguna semilla que pueda, ¿no es cierto?, competir con tu cultivo. Solamente por eso. Pero entonces el agua como la que viene envasada en botellas de estas aguas minerales, ¿esos pueden servir? Pero no mineral. La otra, la que es como agua purificada, que se llama. Esas que vienen en botellones de 5 litros. Claro, esa sería la ideal, porque no generaría una interacción con la solución nutritiva. Eso ¿Ya? sirve. Recuerden que la conducción eléctrica está relacionada con la cantidad de sales que tiene el agua. ¿Ya? Si esa agua tiene mucha carga de sales, va a interactuar con la solución nutritiva. Y por eso que es importante eso. Recuerden que si ustedes midieran la conducción eléctrica en el agua, debiera ser 0 cuando parte el cultivo. A medida que ustedes van agregando la solución nutritiva, esa conducción eléctrica va a ir aumentando porque ustedes le están aumentando las sales a esa solución. Si ustedes parten de un agua con una conducción eléctrica un poco más alta, ¿ya? En ese caso, ustedes podrían alterar la solución nutritiva, generando, ¿no es cierto? Porque recuerden que la conducción eléctrica va de la mano con el pH y esto igual que en el suelo. Cambiamos la conducción eléctrica, variamos los pH, cambiamos la disponibilidad de los nutrientes de esos suelos. Entonces, por eso es importante que si la solución nutritiva está basada para una conducción eléctrica, ¿no es cierto?, que no varíe, o sea, que parta en 0, en este caso, idealmente debiéramos partir desde 0. ¿Ya? Y después esa agua generalmente va a tener una conducción eléctrica porque ustedes le van a estar dando sales al agua. Por eso que uno de los sistemas, como se mide la nutrición, es solamente medir conducción eléctrica al agua. Si yo voy, por ejemplo, si a mí me dicen, mire, el cultivo de la lechuga debe tener una conducción eléctrica de 1 decisiemels, ¿ya? Yo mido todos los días el agua de mi lechuga, el agua de la lechuga, y tiene que estar en 1, en 1. Si se me pasa 2, quiere decir que le agregué mucho nutriente. Si está en 0,3, le falta nutriente. Es una de las maneras que yo tengo de controlar la solución nutritiva, ¿ya? Otra manera es seguir las instrucciones, por ejemplo, del fabricante, en el cual generalmente nos va recomendando cómo ir alimentando una hortaliza, ¿ya? Entonces, por eso yo les dejo, ¿no es cierto?, a su decisión, bajo su sistema de cultivo que van a crear ustedes, casero, cómo van a nutrir esa plantita, en este caso, ¿ya? Yo, de alguna manera, le estoy dando material para que ustedes lo utilicen, ¿ya? Pero si se les está haciendo un poco más difícil a lo mejor entender ese material, porque si no sería fácil decirle a ustedes cómo alimentar la lechuga. Pero no, lo que no sé es cuántas lechugas van a tener, cuál va a ser, por ejemplo, el estanque en el cual van a acumular el agua de riego, por ejemplo, cuál va a ser su sistema de producción, ¿ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es que a lo mejor lean un poquito más sobre cómo aplicar solución nutritiva al cultivo, a lo mejor para que lo entiendan un poco mejor. ¿Ya? Yo les voy a subir otro material para que también lo puedan a lo mejor leer y entender mejor cómo se aplica. Bueno, y cualquier consulta que vayan teniendo, no duden en preguntarme. Ya no esperen, por ejemplo, a que nos juntemos en clase para preguntarme. Bueno. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá entonces. Gracias, profesora. Ya, que estén súper bien, chiquillos. Cuídense mucho. Voy a ver la grabación ahora para ponerme al día.